Tengan un buen día, jóvenes. Esta vez vamos a estudiar la histología de los vasos sanguíneos. Acá, en esta parte, se verá la composición histológica de los vasos sanguíneos, es decir, cómo está conformado la pared de los vasos sanguíneos por las distintas células que al juntarse forman distintos tejidos con diferentes funciones. Ah, Al menos aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, eh, histología es sinónimo de microanatomía, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de microanatomía, estamos hablando de la histología, en este caso de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Recuérdense que el patrón general de un vaso sanguíneo es que tiene tres túnicas o tres capas. De adentro hacia afuera, tiene una túnica o capa íntima o interna, luego tiene una túnica media o capa media y una túnica o capa externa que también se le llama adventicia. Y al espacio interno del vaso sanguíneo, eso es lo que se le llama la luz o el lumen del vaso sanguíneo, que es por donde pasa la sangre. También recordemos que cada una de estas túnicas o de estas capas va a cumplir funciones distintas. En el caso de la túnica íntima o capa interna, su función es que contiene un endotelio, que es un epitelio plano simple, el cual produce, entre otras sustancias, eh, óxido nítrico, o sea, NO, el cual es una sustancia relajante del músculo liso. Y también, por ser un epitelio plano simple, permite el intercambio de sustancias hacia adentro y hacia afuera del vaso sanguíneo. Eso en cuanto a la túnica íntima. En cuanto a la túnica media o capa media, ahí predomina más que todo el músculo liso, aunque también habrán fibras elásticas y fibras colágenas, pero lo que más predomina ahí es el músculo liso. Eso le confiere al vaso sanguíneo la propiedad de estirarse o encogerse. Es decir, cuando este músculo liso se relaja, el vaso sanguíneo se dilata y se da lo que se le llama la vasodilatación. Y cuando este músculo liso se contrae, entonces se da lo que se le llama la vasoconstricción, es decir, la reducción del diámetro del vaso sanguíneo. Entonces, el vaso sanguíneo tiene la propiedad de que se puede adaptar a distintos requerimientos contrayéndose o relajándose y así de esa forma logra la vasodilatación o la vasoconstricción. Y la capa adventicia, pues que en ella encontramos muchas fibras colágenas y nos sirve para unir al vaso sanguíneo a los tejidos adyacentes, ¿verdad? Eso es la función de esto, ¿sí? Entonces, fisiológicamente habrán cambios que van a requerir de una o de otra función de las distintas capas de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, en esta parte vamos a estudiar la histología, tratando de explicarles lo mejor posible cómo es que están conformados los distintos vasos sanguíneos. Bien, vamos a estudiar primero la histología de una arteria, ¿verdad? Recuerden que las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre oxigenada del corazón hacia la periferia. Obviamente, las arterias van cambiando de tamaño y de estructura, ¿verdad? Conforme se van haciendo más pequeñas. Entre más se van alejando del corazón, estas van adquiriendo un diámetro menor, ¿verdad? Hasta llegar al lecho capilar, a los tejidos, y ahí es donde ya se convierte una arteria en una arteriola, ¿verdad? Pero por ahorita vamos a estudiar cómo está conformada la pared de las arterias, ¿verdad? Aquí podemos ver en estas dos imágenes, teñidas con diferentes técnicas, ¿verdad? Que de adentro hacia afuera
lo que podemos ver primero es la luz del vaso sanguíneo. La luz del vaso sanguíneo es por donde va a circular la sangre, como ya les había mencionado. Luego podemos observar su capa íntima, ¿verdad? La podemos observar aquí en ambos cortes. Esta capa íntima, en este caso, estará formada por endotelio y por una capa de fibras elásticas de un grosor bastante considerable. Es por eso que se ve como rizada o como si tuviera rizos o como si fuese de un resorte, ¿verdad? Dado que es rica en fibras elásticas, ¿verdad? Esa sería la capa o túnica interna o íntima, ¿verdad? Luego podemos observar acá la capa media o túnica media, donde podemos observar esto que ven acá, que se ve de un color rojizo, sería el cuerpo de las fibras musculares, y lo que ven de color como moradito es el núcleo de las células musculares en cuestión. De la misma manera acá podemos ver, ¿verdad?, el cuerpo de las células teñido de un color azuloso y los núcleos teñidos de un rojo intenso, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a tener serán células musculares lisas, ¿verdad? Y también podemos encontrar acá fibras colágenas o fibras elásticas, según se trate de si es una arteria elástica o si es una arteria muscular. En las arterias musculares hay mucho más músculo y pocas fibras elásticas, y en las arterias elásticas pues habrá, como su nombre lo dice, menos músculo y más fibras elásticas. Y recuerden que la capa media, por tener fibras musculares lisas, su función será la vasoconstricción o vasodilatación, ¿verdad? Vasoconstricción cuando las células se contraen y vasodilatación cuando éstas se relajan, ¿verdad? Y la vasodilatación será el aumento en el diámetro del vaso sanguíneo, y la vasoconstricción la disminución del diámetro del vaso sanguíneo. Y por último tenemos la capa adventicia. Aquí, como pueden ver, está coloreado de un azul aqua, ¿verdad? Esto nos está indicando que tiene muchas fibras de colágeno, ¿sí? Es un tejido conectivo laxo, ¿verdad?, que está formando en este caso la adventicia, y aquí podemos observarla también en este caso de un color rosado, ¿verdad?, que también está formado por fibras colágenas que la está uniendo a los tejidos adyacentes, ¿verdad? Entonces, estas serían las tres túnicas o capas que conforman la pared de las arterias, ¿verdad? Algo que hay que resaltar mucho en este caso es la capa de tejido muscular, ¿verdad? En toda arteria la capa de tejido muscular será muy gruesa, y es lo que va a predominar en la estructura de la arteria, ¿verdad? Es decir, la pared de la arteria va a estar conformada más que todo por fibras musculares, ¿verdad? Y es debido a eso que incluso en los cadáveres mantienen su forma cilíndrica, ¿verdad?, porque tienen muchas fibras musculares. Bueno, continuando con el recorrido lógico de la sangre, ¿verdad?, la sangre pasa por las arterias, llega hasta los tejidos, y en los tejidos la sangre va a entrar a través de esto que ustedes ven acá, que es una arteriola, ¿sí? Una arteriola va a ser una arteria de muy bajo calibre, de muy pequeño calibre, ¿verdad? Más sin embargo, mantiene ciertas características parecidas a las arterias, ¿verdad? Luego ustedes saben de que de las arteriolas la sangre pasa a los capilares. Aquí podemos ver uno, aquí podemos ver otro, aquí vemos otro también, ¿verdad? Y luego de los capilares pasa a las vénulas, aquí podemos ver una vénula, y luego pues a las venas, de regreso ya hacia el corazón, ¿verdad?, la sangre desoxigenada.
Entonces, en esta imagen podemos ver la presencia de vasos capilares acá, acá y acá. ¿Cómo podemos saber de que son vasos capilares? Bueno, los vasos capilares van a estar formados solamente por células endoteliales, es decir, es una sola capa de células. Entonces, esto que vemos aquí, ¿verdad? Son células endoteliales formando un capilar de muy pequeño calibre. Aquí podemos ver otro en el cual se pueden distinguir estos puntitos negros, son los núcleos de las células endoteliales que están formando el capilar en este caso, ¿verdad? Aquí podemos ver un capilar, que está formado por una sola célula, ¿verdad? Entonces, así podemos distinguir los distintos vasos capilares, formados únicamente por la túnica íntima y específicamente por endotelio, ¿verdad? Luego podemos ver la arteriola, como ustedes pueden ver, aquí está la luz de la arteriola. Este montón de puntitos que ven acá son los núcleos de las células endoteliales, es decir, va a presentar una túnica íntima. Luego vemos acá una capa de células musculares lisas, es decir, presenta también una túnica media. Y podemos ver acá tejido conectivo rodeándola, ¿sí?, que sería la túnica externa. Entonces, una arteriola de manera muy rudimentaria, pero va a presentar las tres túnicas, ¿no? Todo esto que ven de color negrito son puntos, son núcleos de las células, en este caso células endoteliales en la túnica íntima, y acá en estos, en la túnica media, son núcleos de células musculares, ¿verdad? Y por último podemos ver acá una vénula, ¿sí? Si ustedes ven, la arteriola preserva su forma cilíndrica con una luz regular de forma circular. Vemos la vénula, que esta vénula, esta es su pared, pueden ver ustedes que presenta endotelio y una que otra fibra muscular alrededor, aquí también, ¿verdad? Pero es mucho más delgada que la arteriola, ¿verdad? Entonces presentará una túnica íntima formada solo por endotelio y una túnica media formada por unas cuantas células musculares, pero mucho más delgada que la arteriola, como pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Y si ustedes ven, la luz de la vénula es más amplia que la arteriola y la luz también es muy irregular, no es de forma circular como en el caso de la arteriola, ¿verdad? Bien, por último vamos a estudiar la estructura de una vena, ¿verdad? Recuerden que las venas son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desoxigenada hacia el corazón, ¿verdad? De los tejidos hacia el corazón, ¿sí? Y para obtener un parámetro de comparación vamos a tener de este lado la vena y de este lado la arteria. Para que ustedes me entiendan, esta sería la luz de la vena. Aquí tendríamos la túnica íntima, luego la túnica media, ¿verdad?, con fibras musculares, y luego la adventicia con tejido conectivo, ¿verdad? Entonces podemos ver que la luz de la vena es más amplia, ¿verdad? Y la pared de la vena es más delgada, ¿verdad? Mucho más delgada, ¿sí? De tal manera que tenemos una túnica íntima formada por endotelio, pero si ustedes se fijan, no presenta fibras elásticas como la arteria, ¿no? Eso vendría a ser una diferencia, ¿sí? Entonces podemos ver también acá que la túnica media es delgada, con fibras musculares lisas, pero muy muy delgada a comparación de la túnica media de una arteria. Y en cuanto a la adventicia, pues está formada por tejido conectivo, ¿verdad?, un tanto parecido a la de la arteria, ¿verdad?, pero en términos generales podemos constatar
que la vena, la pared de la vena es mucho, mucho más delgada que la de la arteria, ¿verdad? Entonces sus paredes son más delgadas, de hecho algunas se ven hasta como transparentes, ¿verdad? Y pues eso debido a que la presión sanguínea a nivel de las venas es casi que de 0 milímetros de mercurio. Entonces ya aquí ya no hay presión, por lo tanto las paredes de las venas serán mucho más delgadas, ¿no? Y eso también permite que se puedan pinchar sin que éstas se contraigan de una forma significativa y que impidan, por ejemplo, el hecho de sacar sangre o introducir algún medicamento por ellas, ¿verdad? Entonces es por eso que la mayoría de medicamentos y las extracciones sanguíneas se realizan en las venas, ¿verdad? Porque son menos reactivas que las arterias. Entonces, esto sería todo, ¿verdad? Lo que tendría para ustedes de la histología de los vasos sanguíneos, esperando pues que les sea de utilidad este video, que aprendan mucho y quedando pendiente con los siguientes laboratorios que vienen. Entonces, hasta pronto, jóvenes, ¿verdad? Nos escucharemos más bien en otro video que próximamente se les hará llegar.